Hola, ¿qué tal? Vamos a explicar el día de hoy en este video el tratamiento tributario para las cesantías. Siempre ha generado un poco de confusión este tratamiento en muchas personas porque pues, la norma nos ha traído varias modificaciones mediante las leyes tributarias, así como varias interpretaciones de parte de la DIAN mediante doctrina. Entonces voy a trasladarme a las rentas de trabajo. En las rentas de trabajo, en esta plantilla de declaración de renta de persona natural para el año grabable 2020, tenemos establecido dos casillas para un mismo concepto, para cesantías. ¿Pero por qué? Debido a la distinción de tratamientos. Dependiendo la forma en que se realicen las cesantías, de acuerdo a eso va a tener unos tratamientos. Y por eso en esta plantilla, como lo venimos explicando en varias ocasiones, también tenemos una matriz para, digamos, aterrizar mejor la idea, aclarar mejor la idea de en esta matriz vamos a entender mucho mejor cómo funcionan las cesantías. Realmente la metodología que yo siempre he explicado es que cada contribuyente debería manejar este cuadrito. Desde el año 2016 hacia acá, esas cesantías que tenían allá en el fondo y que se han venido consignando por parte de las empresas, llevar un control año a año para saber de qué manera voy a reportar ese ingreso por cesantías en mi declaración de renta. Hemos observado y han sido muy recurrentes las preguntas respecto al tratamiento de las cesantías y hemos también observado muchos errores de parte de varios contribuyentes. Por tal motivo, es muy conveniente realizar una explicación acerca de esta temática. Podemos encontrarnos en este caso con tres tipos de realizaciones de cesantías o de ingresos por cesantías, como lo quieran llamar. ¿De qué manera? Cuando la empresa me paga a mí como empleado directamente las cesantías. 1. 2. Cuando la empresa consigna las cesantías en el fondo de cesantías. Y 3. Cuando yo como empleado me acerco al fondo de cesantías y las retiro. Pues eso tiene unos tratamientos y el artículo 336 del Estatuto Tributario trae unas limitaciones para unos y para otros no. Para unos sí y para otros no. Entonces yo coloqué dos franjas amarillas como para identificar en dónde van a ir cada tipo de cesantías. Cuando las consignan al fondo o cuando me las pagan, las voy a dejar en esta parte y cuando las retiro del fondo, las voy a dejar en esta casilla siempre y cuando cumplan con unas condiciones. Entonces trasladémonos a la matriz. Para trasladarnos a la matriz, aquí es muy importante hacer referencia al cambio que nos trajo la ley 1819 del año 2016. Es decir, nos trajo un escenario totalmente diferente a como nosotros veníamos y como entendíamos esa regla de cesantías. Entonces, debido a ese cambio, es que yo hago mención de la importancia de que cada contribuyente tenga su control, así sea en una agenda, en una libreta, tenga el control de las cesantías que a 31 de diciembre del año 2016 tenía en el fondo. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque dependiendo de ello, cuando retiro sus cesantías, se va a dar cuenta qué valor es el que va a llevar a esta casilla. Solamente en el momento en que la retire. A ver, yo les coloco, digamos, un primer ejemplo, un primer caso. Digamos que estas cesantías, voy a borrar esto, que es un empleado muy juicioso y que nunca ha retirado cesantías, significa que como nunca ha retirado cesantías durante su vida laboral,
en ninguno de los años va a generar un ingreso por cesantías en razón a que nunca las ha retirado. En esta casilla que estoy seleccionando, no vamos a referenciar ningún saldo por retiro de cesantías, porque jamás se han retirado cesantías, ¿ok? En el momento en que ese empleado empiece a retirarlas, la norma nos establece que se van a entender que van a estar retiradas con cargo al saldo de que se encontraba a 31 de diciembre. Aquí tenemos en todo caso una imagen que me explica lo que yo ya acabé de decir. ¿Qué significa eso? Que si durante el transcurso de los años yo voy haciendo retiros parciales, yo solamente voy a reconocer cesantías como ingreso en el momento del retiro hasta que se agoten estos 24 millones de pesos. Significa que si en el año 2017 yo retiré los 24 millones de pesos del fondo de cesantías, ya los agoté, y si yo llego a retirar cesantías en el año 2018 o en el año 2019 o en el año 2020, esas cesantías ya no van a representar un ingreso para mí, ya no van a representar un ingreso para mí. Pero como muchas personas siempre se formulan el interrogante y dicen, pero esta persona ¿de dónde está diciendo estas cosas? ¿Con fundamento en qué está diciendo? ¿Dónde lo dice? Pues bien, yo los invito a que consulten primero en el Estatuto Tributario el artículo 27, numeral tercero. Tenemos una regla de excepción allí en qué momento consideramos la realización de las cesantías. Y si queremos profundizar aún más, también podemos hacerlo en el Decreto Único Reglamentario número 1625 del año 2016, que es un compilatorio de todos los reglamentos, perdón, de todos los decretos reglamentarios que ha venido expidiendo el gobierno y que siempre van a quedar compilados allí. Entonces es como la Biblia de los decretos reglamentarios. Y allí vamos a consultar el artículo 1.2.1.20.7. Trae varios parágrafos, trae varios numerales y digamos que complementa el tratamiento que estoy explicando. Siendo así las cosas, entonces como hay distinción de tratamientos, a partir del año 2017, la regla de realización del ingreso en el momento de que me paguen las cesantías directamente la empresa o en el momento en que las consignen al fondo de cesantías, se convierten para mí como empleado en un ingreso. Entonces aquí estamos suponiendo que en el año 2017 consignaron 3 millones, que en el año 2018 me consignaron en el fondo 3 millones, que en el año 2019 3, que en el año 2020 3. Significa que aquí observemos, concentrémonos en esa tablita de abajo y aquí dice 3 millones. Significa que lo que me consignaron en el fondo en el año 2020 es lo que yo voy a llevar a esta primera casilla, 3 millones de pesos. Entonces, lo que aparezca en esta casilla es lo que voy a llevar acá y lo que aparezca en esta casilla es lo que voy a llevar acá. Bueno, pero ¿por qué dice patrimonio? ¿Por qué patrimonio si las cesantías no son patrimonio? Bueno, tanto la norma tributaria como doctrina de la DIAN han establecido de que esas cesantías que me consignen, solamente las que se encuentren a partir del año 2017, estas del año 2016 van a seguir, tienen que seguir cumpliendo las normas vigentes anteriores al año 2016 y anteriores al año 2016 no me decían que se constituía como patrimonio, solamente las que se encuentren en el año 2017, 2018, 2019 y 2020. Significa que si durante estos 4 años yo no he retirado cesantías del fondo, esos 12 millones me van a constituir patrimonio. Si yo retiro estos 12 millones, pues yo ya no quedo con patrimonio. Y ese control debemos llevarlo, para efectos incluso de determinar el valor patrimonial de las cesantías. Entonces, tenemos dos tratamientos.
Cuando yo empiezo a retirar cesantías, vamos a suponer acá que yo hice un retiro en el año 2017 de 8 millones. En el año 2017 entonces tuve que reconocer en mi declaración de renta 3 millones como ingreso por la consignación en el fondo y 8 millones que retiré del fondo. ¿Cuánto me queda de cesantías? 24 menos 8 me queda por retirar para establecer un ingreso, me queda por retirar 16 millones. Vamos a suponer igualmente que en el año 2018 se retiraron 8 millones, que en el año 2019 no se retiraron y que en el año 2020 se retiraron 10 millones. Y observemos entonces aquí el tratamiento, perdón. Se retiraron 10 millones. Observen que en el año 2020 yo retiré del fondo 10 millones, pero lo que voy a llevar como ingreso, como realización de cesantías a esta casilla van a ser 8 millones y no 10. ¿Por qué? Porque ya agoté los 24 millones de pesos. 8 millones más 8 millones más 8 millones, perdón, 8 millones más 8 millones, 16 millones. Significa que dentro de estos 10 millones yo solamente puedo utilizar como ingreso 8 millones por cumpliendo con la norma del estatuto, donde dice que cuando realice retiros parciales, estos se entenderán efectuados con cargo al saldo acumulado hasta que se agoten, con cargo al saldo hasta que se agoten. Entonces, este valor y estos 24 millones ya van a ser un ingreso. ¿Listo? Entonces, para el siguiente año 2021, si llego a retirar cesantías del fondo, no van a constituir ingreso. Pero, ¿qué pasa con los ingresos o con las cesantías que estoy reportando acá y que las llego a retirar en el futuro? ¿Qué pasará con esas cesantías? Pues como ya las estoy reportando como ingreso, no las puedo volver a reportar como ingreso en el momento del retiro, porque estaría reportando dos veces un mismo ingreso en diferentes declaraciones de renta. Entonces así es como funciona. Con esta matriz tengo un beneficio y que voy a poder llevar los valores que están acá, los voy a poder llevar acá en esta casilla y acá en esta casilla. Pero no de manera equivocada llevar estos 10 millones como ingreso por la regla de realización, sino 8 millones. Entonces, mucho ojo con ese tema para que lo tengamos en cuenta.